Situación policial más y luego se desató este acto terrorista que fue además reivindicado por el Estado Islámico, con la muerte del saldo de un hombre y además el terrorista, quien fue el atacante. Pero no fue el único. En estos días también tuvimos el caso en Inglaterra, en Estados Unidos, en Manchester, algunos días atrás, y diferentes situaciones que están despertando la alarma en el mundo entero. Emanuel Montaldi, ¿qué tal? Analista político, está con nosotros. Buen día. Muy buenos días, gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, Emanuel, mencionaba, ¿no?, la situación en Melbourne, allí en Brighton, pero diferentes hechos que hemos vivido en los últimos días. Y el Estado Islámico, que en general se levanta y se reivindica, ¿no?, de estas situaciones. A ver, se está viviendo una situación muy preocupante en Europa. No es masiva, pero sí nos atreveríamos a decir que es generalizada. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? Hay un sector importante, significativo de la población europea que es susceptible de ser captada, de ser reclutada por lo que se puede denominar el yihadismo. ¿Qué es el yihadismo? El yihadismo es la guerra por motivos religiosos. Es decir, hay jóvenes en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, estos tres son los países más afectados, que por razones sociales, culturales, generacionales, a partir de un determinado momento son reclutados por estas organizaciones, sufren un acelerado proceso de radicalización político-religiosa, asumen una posición rigorista, conservadora, que no tienen sus padres y sus abuelos. Estos jóvenes son ciudadanos belgas, franceses o ingleses, pero de origen inmigrante, predominantemente de origen árabe musulmán, y son los que, luego de experimentar este súbito cambio, realizan los ataques que hemos estado viendo en estos últimos años. En Francia, en París, en Niza, lo ocurrido en Bélgica, y bueno, y lo que ha pasado en estos últimos 2 meses en Gran Bretaña con los atentados en Manchester y sobre todo en la capital, en Londres. Es un fenómeno que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Lo cierto es que es algo muy preocupante porque se calcula, esto es dinámico, se calcula que en el Estado Islámico que está combatiendo en Siria y en Irak hay cerca de 6.000 ciudadanos europeos. Entonces, al contrario de lo que indica la xenofobia y la extrema derecha europea, no es que de Medio Oriente viajan terroristas infiltrados entre los refugiados a Europa. Claro, es que esos son ciudadanos europeos. El camino es inverso. Son ciudadanos europeos que son reclutados por Estado Islámico, por ejemplo, viajan a Siria, viajan a Irak, viajan a Yemen, se radicalizan, son entrenados y regresan a Europa y en Europa cometen los atentados. La inteligencia británica ha informado que desde el estallido de la guerra civil en Siria, cerca de 800 ciudadanos británicos han viajado a Siria y de esos 800 ciudadanos británicos, por lo menos la mitad regresó a Inglaterra y está siendo investigados porque hay altas posibilidades de que puedan cometer atentados. Y que en más de alguna ocasión terminan incluso con su vida. Por supuesto, es parte sí. de esta radicalización que vos mencionabas. ¿Cómo comienza esa célula? ¿Cómo comienza ese cambio mental que se le hace al ciudadano europeo? ¿A través de Internet? Bueno, la forma de tomar contacto con estas organizaciones por lo general es a través de Internet, y en esto hay que ser muy prudente, o a través de los sermones que se brindan en aquellas mezquitas o en las distintas organizaciones comunitarias. La mayoría de las mezquitas en Europa están, esto es Vox Populi, se sabe, están bajo investigación de los servicios de seguridad. Los líderes religiosos de la comunidad, de las distintas comunidades musulmanas, se sigue muy de cerca el tenor de su prédica, de sus sermones. Lo cierto es que a través de Internet, a través de lo que de la experiencia que pueden vivir en distintas instituciones religiosas, estos jóvenes que casualmente hasta este proceso de conversión religiosa venían llevando una vida que desde la perspectiva religiosa es considerada como un vicio, drogas, consumo y venta de drogas dedicados al delito, a
a pequeños incidentes callejeros. Como decíamos, de repente sufren una transformación interior. Y se vuelcan a la religión extremista. Y justamente lo que más capta la atención de estos jóvenes es el discurso radical y violento. ¿Por qué? Porque los aglutina, los identifica, les da una causa por la cual luchar y los delimita del resto. ¿Y cuál es esa delimitación? La sociedad en la cual viven y a la cual consideran que tiene que ser atacada porque es depositaria de todos aquellos vicios y pecados que hasta hace un tiempo ellos mismos estaban cometiendo, y realizan justamente estos tipos de atentados que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y que además son sumamente violentos, digo, tiene que ser una radicalización tal para que pueda surgir este tipo de acontecimientos. También podríamos analizar desde un punto de vista más sociológico todo lo que sucede paralelamente, ¿no?, con la estigmatización de los inmigrantes en Europa, y que posiblemente eso también sea causa de que estas personas, estos chicos, sean tratados o sean mentalmente tocados para que puedan desarrollar esto mismo. A ver, se trata de entender, no se trata de convertir al victimario en víctima, pero si nosotros entendemos el contexto económico y sociocultural en el cual están viviendo algunos sectores de la población europea... Algún resentimiento tiene que haber, por supuesto. El caso específico de Molenbeek. Molenbeek es un barrio que se denomina la cuna del salafismo, es decir, de una versión muy conservadora del Islam en Bélgica, en Bruselas. En ese barrio los niveles de desocupación entre la población joven alcanzan el 40%, y sobre todo hay una serie de barreras no solamente económicas sino culturales que imposibilitan todo tipo de socialización de vida común entre esa población de origen inmigrante y los ciudadanos belgas de origen europeo. Se van creando barreras que separan, materiales y simbólicas, y eso es un caldo de cultivo para que aparezcan estas versiones tan radicalizadas y tan extremas del Islam radical. Esto hay que tratar de siempre hacer la aclaración, es una versión minoritaria, muy violenta, que causa gran impacto, pero que, lo reiteramos, no deja de ser minoritaria de una determinada confesión religiosa. Es como si en el catolicismo nosotros pensáramos quizás en el Opus Dei, un poco más ortodoxo, lejos de la violencia, digo. Una versión rigorista que combina justamente el yihadismo, es decir, la guerra, con una motivación religiosa, y una versión muy rigurosa del Islam, que es aquella que se predica y se considera como religión oficial en determinados países de Medio Oriente, y que luego se irradia a través de los templos, de las mezquitas, en distintos lugares de Europa principalmente. Lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasó anoche en Melbourne, ¿tiene que ver también con esto? Porque recién mencionabas concretamente Europa. A ver, hemos llegado a un punto en el que cualquier incidente armado cuyas motivaciones no están muy claras, termina siendo reivindicado por Estado Islámico a través de sus páginas de internet. Yo creo que hay que ser prudente, porque cualquier personaje que comete un acto violento, luego, sin tener algún grado de filiación, de contacto con la organización, basta que la organización aparezca y reivindique el hecho. Claro. Lo que sí queda claro es que lo que ocurrió el día sábado en Londres y lo que pasó en Manchester requirió un grado de coordinación importante. Sobre todo lo ocurrido en Manchester, porque en Manchester el joven de origen libio que se inmoló en el recital de Ariana Grande llevaba explosivos, y eso ya denota un nivel de complejidad mayor. Es decir, organización un poco más hubo armada. Alguien no solamente que estuvo dispuesto a llevar explosivos en su cuerpo y detonarlos, sino que lo más importante, alguien pudo crear el explosivo y ponerlo a disposición de quien en este caso perpetró el atentado. Eso, si se quiere, es más importante todavía y más riesgoso que la modalidad que tuvo lugar en Londres, donde se usa como arma un auto y un cuchillo. Claro.